Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta jornada de tarde de este campus de verano. Y vamos a tener ahora una jornada muy interesante. Agradecer la presencia de las personas que nos acompañan en la sala y bueno, que por motivos evidentemente de la pandemia, motivos por la COVID, pues evidentemente hemos tenido que rebajar bastante lo que es el aforo en este campus de verano aquí de forma presencial, pero bueno, el último dato que me acaban de dar de personas conectadas que están siguiendo este campus, son más de 80 personas las que nos están siguiendo por los distintos canales que se han habilitado para poder seguir el campus, y eso da una idea pues del interés que han demostrado por los temas que se han presentado. Creo que han sido muy interesantes y por supuesto por el nivel de nuestros ponentes, que bueno, creo que es más que evidente y de sobra a todos ustedes conocidos el alto nivel que tienen y lo interesante de todas sus aportaciones. Y empezamos esta tarde con, como digo, con una ponencia, o más que ponencia va a ser una mesa redonda, donde lo que se trata es de escucharlos, de compartir, de que puedan hacer preguntas a las personas que ahora pasaré a presentar, que tienen como punto importante esa idea de crecer juntos, de ir juntos de la mano los distintos sectores como una forma realmente de avanzar, de afianzar nuestra economía y realmente no solo salir de la situación en la que estamos, sino de poder mirar al futuro y tener grandes perspectivas de futuro para Canarias. Nos acompaña en primer lugar Agustín Manrique de Lara, ya lo tuvimos esta mañana, presidente de la Confederación de Empresarios de Canarias. Teo Hernando, que también lo tuvimos esta mañana, secretario general, técnico y docente de ASAGA Canarias Asaja. Salud Gil, María Salud Gil, también de sobra conocidos por todos, presidente de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas. Y por último, Pedro Ortega, también de sobra conocidos por todos, ex consejero de Economía del Gobierno de Canarias. Y el tema que les proponíamos esta tarde es este que les acabo de decir: crecer juntos trazando alianzas entre sectores. ¿Cómo afrontan cada uno de ustedes desde sus sectores, desde su óptica, desde su perspectiva, desde su experiencia? Hay que recordar no solo la experiencia profesional que tienen estas 4 personas, sino que además contamos en la mesa con 2 personas que han tenido experiencia política, con lo cual creo que es un punto interesante también por poder contrastar, ¿no?, esa dualidad entre lo político, lo público y la actividad privada. Pues, por lo tanto, el tema en el que nos gustaría que cada uno nos diese su punto de vista es ese: ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo afrontan ese crecer juntos, esa cooperación, esa colaboración entre los distintos sectores, eso que podríamos llamar el pacto empresarial para realmente afianzar y caminar todos juntos y hacer mucho más fuerte la economía? Si les parece, les voy pasando la palabra y ya después, a partir de ahí, se inicia un debate entre ustedes. Pues, en primer lugar, Agustín Manrique de Lara. Gracias, Beatriz. Esta mañana, cuando estuve ya en el campus, como tú decías, yo preferí sentarme en las fortalezas más que en las debilidades, tratar de buscar ese lado positivo del momento que estamos viviendo, y esta tarde voy a intentar seguir en la misma línea de transmitir un cierto optimismo y de buscar ilusión, ¿no? Porque cuando la sociedad lo está pasando mal, y en estos momentos lo está pasando muy mal, yo creo que lo último que quiere es ver caras tristes, ¿no? Lo que quiere ver es capacidad de gestión, gente que aporte ideas, gente que le genere confianza. Yo pienso que si tú estás en la cama porque estás malo, lo último que quieres ver es que llega un médico por allí con una cara larga, triste, desencajada, y que te cuenta lo mal que estás, ¿no? Y dice: mire, eso ya, pues más o menos lo sé, ¿no? Lo que quiero es que usted me diga cómo salgo de esta, ¿no? Y eso es lo que nos toca aportar soluciones. Si las tenemos y buenamente las podemos dar, las damos, y si no, o damos un paso a un lado o las buscamos fuera, que también muchas veces pues hay un montón de ideas fuera que se pueden importar, ¿no? Y hoy vamos a hablar de los que aquí estamos, de muchos sectores de actividad, de cómo hemos enfocado los sectores de actividad, pues este tiempo que llevamos de una dureza extrema, ¿no? Y también pues sacar un poco lo bueno de todo esto. Yo creo que también tenemos que ser justos de alguna manera con estos sectores y reconocer lo que se ha hecho de alguna manera, ¿no? Esta mañana cuando yo llegaba por aquí, lo primero que me decían los medios de comunicación, que estaban con una cara muy alegre, es que tenían una excelente noticia, y es que el Reino Unido abría hoy las puertas a sus turistas, ¿no?
Dice, hombre, la noticia no es mala, la noticia es buena, pero realmente el Reino Unido, cuando abre sus puertas, no le da una cartita y le dice, váyanse para Canarias. Abre sus puertas, salga usted, todo el mundo a la calle, de esa manera que hacen los ingleses las cosas, que parece que han abierto las rebajas en la tienda y sale todo el mundo corriendo. Y ahora el mérito nuestro, y la gran noticia para mí no es que los turistas puedan salir, la gran noticia es que después de 18 meses, con ingresos prácticamente cero en muchos casos, con cero ayudas a los sectores de actividad, pues que los restaurantes, los rentacar, el sector extrahotelero, los hoteles, toda la red de valor del sector turístico, agricultura, industria, construcción, que ha intervenido también en los procesos de rehabilitación en estos 18 meses, pues están preparados para recibir a estos turistas. Y esa es la noticia, para mí esa es la noticia que tendríamos que estar vendiendo hoy. Es que después de todo este tiempo, Canarias sigue diciendo al turista, aquí estamos para ofrecerte no el mismo servicio que te ofrecíamos hace 18 meses, sino incluso un servicio mejor, porque hemos hecho los deberes durante estos 18 meses, porque las despensas van a estar llenas de alimentos, porque el sector de animación va a funcionar, porque el hotel se ha remodelado, y aquí estamos. Y eso yo creo que es algo que deberíamos empezar a ser capaces de valorar, ¿no? El sector privado no se ha quedado dormido en todo este tiempo y ha tenido que tirar de alianzas no solo para esto, porque abrir ahora la actividad turística supone abrir todos los sectores de actividad, supone acelerarlos y esto va a exigir un esfuerzo descomunal, ¿no? Que estoy seguro que se va a conseguir. O sea, de hecho, yo creo que ya podemos decir que se ha conseguido, ¿no? También hemos tenido que recurrir a las alianzas y a compartir cosas entre sectores, pues por las circunstancias de los Next Generation. Los Next Generation nos han obligado de alguna manera también a participar unos sectores con otros para cubrir todas las patas de los ejes que hay que cubrir, para presentar proyectos comunes, para presentar proyectos con empresarios de otras islas, incluso de otras comunidades autónomas. Yo creo que es algo que ya lo llevamos en nuestro ADN, ¿no? Lo de colaborar. Es más, el empresario que ha hecho bien los deberes en los últimos años no es un empresario monosector. Antes te dedicabas a la agricultura de exportación, o te dedicabas a las manufacturas, o te dedicabas a las promociones inmobiliarias. Yo creo que los grupos empresariales en estos momentos, los que han crecido en los últimos años y a los que debemos mirar con cierta admiración, son multisector, son, por supuesto, multiisla y en el mejor de los casos, pues multinacionales que han sabido abrir mercados en otros sitios y, desde luego, en muchos casos, yendo en alianza con otros grupos para ser capaces de cumplir con la obligación que tienen todos los empresarios, que es crecer para ser capaces de mantener la competitividad, generar empleo y sentirse cómodos en el momento que vayamos viviendo. Diversificar de alguna manera su actividad o su economía hasta que llegan momentos como el que hemos vivido y dice, bueno, han caído todos los sectores, con lo cual lo de la diversificación no me ha servido mucho, han caído todos los países, con lo cual estar en varios mercados tampoco me ha servido demasiado, así que hemos tenido que aprender muy rápido y utilizar herramientas que también han sido muy útiles y comunes a los sectores, que es todo lo que es la tecnificación, toda la tecnología aplicada a la gestión empresarial, tiene que ver mucho con el mundo de la digitalización y donde hemos visto como con escasas dificultades pues las empresas han estado trabajando durante todo este tiempo desde casa desde donde hayamos tenido que estar, ¿no? Eso ha sido, desde luego, una imagen y una ayuda que creo que continuará en el tiempo y que además marcará un antes y un después en la forma de actuar entre los empresarios y la sociedad. Muchas gracias, Agustín. Teo Hernando, tienes la palabra. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias de nuevo por la invitación. Esta mañana, bueno, estuvimos pasando para arriba un poco qué podríamos hacer, aunque también lo comentamos con el compañero Sergio de Asprocan y con Narváez, que no es una respuesta fácil, es una respuesta muy compleja. Si fuera fácil, lógicamente ya estaría más que hecha. Se han llevado a cabo a lo largo del tiempo varias iniciativas, como en la anterior legislatura, de unir el sector primario con el sector hotelero para buscar alianzas y bueno, al final la salida de esta crisis lógicamente tiene que ir de la mano de todos los sectores en Canarias unidos hacia el mismo objetivo, que es todo salir hacia adelante, que ninguno se quede atrás. Por ejemplo, con el tema de las ayudas COVID, las famosas ayudas COVID, 2.140 millones,
Han habido sectores, en el caso del sector que yo represento, que es el sector agrario, han habido subsectores que se han visto desencajados o que no han encajado en los criterios de valoración de estas ayudas COVID. Y al final es una pena porque hay gente que durante la pandemia han estado los servicios sanitarios y los agricultores continuando con su actividad porque era una labor esencial, seguir comiendo, y sin embargo ahora se les ha dado de lado, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente, como decía ahora Agustín, vamos a salir adelante, pero es que mucha gente está a punto de no llegar a la playa. No se le puede dar de lado a nadie, tenemos que estar todos. ¿Cómo podemos afrontar esto de la mano? Pues lógicamente siendo solidarios. Si hay sectores que antes estaban muy fuertes y lo que buscaban era rentabilidad económica y ahora no lo están tanto, pues ahora es el momento de decir, oye, no todo es ese margen comercial de 2 céntimos, no todo es esos compromisos que tienes establecidos porque ganas otras cosas. Hay otras cosas en la mano que al final se dan puestos de trabajo, continuidad de la actividad en otros sectores gracias a evitar o gracias a no tener en cuenta tanto esos márgenes comerciales, por ejemplo. Lo digo como ejemplo en el caso de hoteles o de otro tipo de empresas, ¿no? Entonces, bueno, al final me imagino que todos vamos a comentar más o menos lo mismo. La unión hace la fuerza. Somos un territorio pequeñito y fragmentado. Cuando hemos viajado por ahí, seguro que todos han viajado, lo comenté antes también, ven esas grandes superficies de cultivos, esas grandes macrogranjas y macrotractores que recogen a una velocidad abrumadora los cultivos. Entonces, ante eso no vamos a poder competir jamás. Nosotros no podemos fragmentarnos más de lo que ya estamos geográficamente. Entonces vamos a intentar ir de la mano, ahora sí, de una vez por todas. Esto tiene que ser un punto de inflexión. La COVID nos ha hecho entender la digitalización como algo necesario. Nos ha venido de sopetón cuando ya otros países lo tenían esto como algo cotidiano. Nosotros los españoles, como siempre, lo dejamos todo a última hora y nos hemos tenido que adaptar corriendo y deprisa. Entonces, igual que eso va a ser una transformación en nuestras vidas, que ya lo es el ámbito digital, pues el buscar esas alianzas en la industria y en el comercio con todos los sectores implicados en Canarias, creo que es la fórmula para caminar todos hacia adelante y que nadie se quede atrás. Gracias, Teo. María Saludos Gil. Ahora se me oye, sí. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por invitarnos. A pesar del calor que hace y de la hora que es, espero que presten un poco de atención. A mí me llama la atención también el título de la mesa redonda, ¿no? Porque esto de que los sectores productivos se alíen para crecer es una asignatura que ya tenemos aprobada hace mucho. Quizás esos planteamientos se los tendrían que hacer otros, y aportarlos y unificarlos a nuestra propia fortaleza, ¿no? Yo creo que la Confederación Canaria de Empresarios ha dado una muestra inequívoca de su capacidad para establecer alianzas entre todos los sectores. A ustedes no se les esconde que los intereses sectoriales a veces son encontrados y por contra hemos sabido estar a la altura, conciliarlos para ponernos del lado de la administración pública con rigor, con seriedad, y aportar todas nuestras capacidades. Y así lo hicimos. Los ERTE, el plan de recuperación, eso es fruto de las alianzas entre sectores. Es una aportación que ya hemos hecho a la sociedad y que, por supuesto, debemos seguir haciendo. Por contra, yo lo que creo es que debemos pensar en qué retos tienen que adoptar, a qué nos tenemos que enfrentar y cuáles son los retos que tenemos que abordar. Y en este sentido, yo creo que las alianzas tienen que ir más vinculadas al liderazgo, a la planificación, a la gestión, a la generosidad, a la no politización, al compromiso. Si pensamos en el sector de la construcción como un sector que estaba llamado, y digo estaba, intencionadamente a dinamizar la economía, no hemos podido hacerlo, pero no porque no estuviéramos preparados, no porque no estuviéramos capacitados o supiéramos qué había que hacer,
pero no fue posible. Yo también comparto con nuestro presidente la necesidad de generar optimismo. Nos va a ir bien. De eso no cabe duda, porque confiamos mucho en nosotros mismos, en nuestras capacidades, y sabemos que vamos a salir de esta y que nuestras aportaciones van a contribuir al bienestar social sin ningún tipo de duda. El sector de la construcción, a pesar de lo que aparenta, no está bien. El sector de la construcción está en encefalograma plano. Si quieren luego podemos hablar de las cifras. La Confederación Canaria de Empresarios el otro día emitió un estudio de coyuntura que era claro, que triplicaba, ¿no, presidente?, las pérdidas en el ámbito de Canarias en relación al ámbito nacional. Así ocurre también en el sector de la construcción. Los efectos de la actividad que represento son claros. Los de renta, los multiplicadores, que podemos entrar luego también en esa tesitura. Pero me gustaría ahondar en algo que a lo mejor puede quebrar esa sensación de bonomía, pero que hay que ponerlo de manifiesto. Si nosotros no somos capaces de poner cuáles son los problemas que en este momento tenemos, el reto fundamental es que va a venir muchísimo dinero y nos estamos resignando a pensar que no somos capaces de gastarlo. Eso sí requiere de una alianza. Desde las administraciones públicas se deberían instrumentar estrategias claras, la conformación de equipos multidisciplinares dedicados única y exclusivamente a generar pliegos, a generar documentación y procedimientos que gasten ese dinero. Y para eso se tienen que coordinar con la iniciativa privada. Se está haciendo en parte esta cuestión, se está hablando con el sector privado en este sentido. Pero hay que formar esos equipos disciplinares y nosotros tenemos que participar de esa gestión. Hablo, por ejemplo, hablaba el presidente, de la rehabilitación, si es que prácticamente no hemos rehabilitado nada. O sea, lo que de verdad, si yo les digo las cifras, verán que apenas ha subido un 1%. Son cosas muy testimoniales, son sensaciones. Antes no veíamos grúas y ahora las vemos, pero eso no significa la sensación que nos está dando. Esa sensación no es real. Sin embargo, tenemos un decreto que está pendiente de salir, probablemente un real decreto que saldrá en septiembre. Tenemos un plan de vivienda, tenemos un decreto que puede desarrollar el plan de vivienda de una manera simplificada y hay que dar el último empujón. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Está todo lo que había que hacer hecho. Sabemos cuál es el marco legal. Tenemos dinero y sabemos cómo hay que hacerlo. Hay que ponerse en marcha. Ese es el principal reto al que yo entiendo que deberíamos enfrentarnos. La transformación digital, lo comentaban nuestros compañeros, el sector de la construcción ya no es el del botijo. Y eso es un error, necesitamos gente cualificada. Tenemos el reto de rejuvenecer nuestras plantillas, que tenemos una tasa de reposición del 6%. El 91% de nuestros trabajadores tienen más de 30 años. Necesitamos empezar a trabajar en construcción en el entorno BIM digitalizado. Estamos ya trabajando en la construcción 3D. Hemos avanzado mucho en ese sentido y, sin embargo, lo que necesitamos para desarrollar esas actividades no se está produciendo en el ámbito de la formación o en el ámbito de la gestión. Yo no sé si, como no quiero alargarme mucho y tengo aquí datos que luego, en todo caso, si alguien los pregunta, los puedo dar. Yo entiendo que nos enfrentamos a una realidad de la que se nos advierte que no somos capaces de abordar y que ese debería ser el revulsivo para hacernos despertar y entrar en una alianza entre la Administración Pública y la iniciativa privada. Nosotros ya estamos aliados. Muchas gracias, Salud. Por último, Pedro Ortega, tienes la palabra. Vale. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, yo quiero tomar la misma línea que ha cogido mi presidente, la del optimismo. Porque además es un optimismo que está basado en una experiencia concreta, y la experiencia de marzo del año pasado, marzo del 2020. En un momento, estas islas alejadas del continente, con un turismo que era el motor de la economía, con muchos turistas aquí, los hoteles llenos, se encuentra que vamos a un estado de alarma, a un estado
en el que suponía el confinamiento de todos, y a partir de ahí ocurre que estábamos solos en estas islas, había hoteles que tenían que darle de comer a turistas, que tenían que sacarlos de aquí, había cadenas de distribución que tenían que servir a la población canaria, darle lo que la población canaria demandó en aquellos momentos con la alerta y el miedo que tenían a quedarse sin alimentos en sus casas, y la industria canaria cogió el toro por los cuernos. Los trabajadores y trabajadoras de las industrias canarias asumieron su responsabilidad, la razón de ser de estar aquí, que es suministrar y dar productos de calidad, dar productos en el tiempo adecuado y dar productos al precio razonable, lo siguieron haciendo durante todo ese tiempo. Fue un verdadero trabajo de equipo en el que funcionó el transporte, funcionó la construcción, porque hubo momentos en los que surgían problemas, en los que hubo que trabajar hasta 1 mes y medio seguidos. Muchas fábricas estuvieron 1 mes y medio, sábados y domingos, para garantizar que existiera producto, y eso era un ejemplo de trabajo en equipo. Estaban las fábricas de queso que tenían que recibir la leche del sector primario, que tenían que seguir dando también esos productos, con lo cual estamos hablando de una verdadera interrelación entre sectores. Pero es que además dentro del propio sector industrial necesitábamos cajas de cartón, necesitábamos botellas de vidrio, necesitábamos envases flexibles, todo. Con lo cual, lo teníamos que hacer con los que estábamos aquí, porque de fuera no venía. Pero es que es más, hubo cadenas de distribución que, por no colaborar tanto a lo mejor con las fábricas o con las industrias locales, pues se vieron sin suministro y tuvieron que pedir ayuda a la industria local, y la industria local también estuvo ahí porque el compromiso era con la sociedad canaria. Y eso se hizo. Pero no solamente se hizo eso, sino que en aquel momento los hoteles, que se veían que se les marchaban los turistas y tenían sus stocks y veían que se enfrentaban a una situación de crisis, querían devolver lo que tenían, y se recogió y nos ayudamos todos. Yo creo que aquello fue un ejemplo que nos tiene que servir para la situación en la que estamos. Comparamos esta crisis con la del 2007 al 2011 y no tiene nada que ver. El efecto de esta es mucho más grave, es mucho más lesivo. Nos está haciendo mucho más daño. Todos los indicadores lo demuestran, todos. No hay ninguno que no lo demuestre. Y todos juntos tenemos que salir. Yo recordaba, lo hablaba antes con el presidente y con Salud Gil, recordábamos que en el 2011 estábamos asustados porque teníamos 10 millones de turistas. Hoy estamos 0. Hemos tenido 800.000 turistas este año. Esto, situarse en esto significa que ha bajado, que aquí faltan 500.000 bocas de los 15 millones de turistas, 500.000 bocas que estaban aquí. Esas bocas significaban industrias que trabajaban, transportes que se hacían, hoteles en los que había operaciones de mantenimiento del sector de la construcción, y funcionaban gracias a eso. Pero es que también nuestros puertos por donde entraban todos esos, también estamos todos a medio gas y estamos manteniendo la situación. Es una situación larga. Hay quien ha tenido el 0, hay quien ha tenido menos del 0, las ayudas no están para todos, y en este momento hay quien está llegando a la orilla, está llegando extenuado, porque es difícil. Lo único que está claro es que como se puede salir es juntos. Por lo tanto, yo quiero felicitar por la iniciativa de que haya una mesa de debate, porque además creo que es una oportunidad de decir qué es lo que se ha hecho. Trabajar juntos para salir adelante, y es lo que tenemos que seguir haciendo. Muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos por esta primera reflexión y sobre todo por poner sobre la mesa elementos que son muy interesantes de cara a este debate. Yo les recuerdo a todos que nos pueden hacer llegar las preguntas que consideren necesarias hacerle a nuestros ponentes, pero me gustaría empezar con una reflexión. Y en esto sí me gustaría pues, que fueran respondiendo todos en el orden que ustedes consideren, pero sí oír la idea, ¿no?, que cada uno de ustedes pueda darnos.
El Gobierno de Canarias y el Gobierno de España insisten en que los fondos europeos, los Next Generation, suponen una oportunidad única para la transformación económica de Canarias. La diversificación, la digitalización van a ser muy importantes para el futuro y obviamente van a ser los sectores tradicionales, que son los que ustedes representan, los que realmente van a seguir arrastrando nuestra economía, arrastrando en positivo nuestra economía. Más allá de los discursos grandilocuentes que últimamente escuchamos demasiados, ustedes tienen los pies sobre la tierra, realmente saben lo que está pasando en el día a día y saben realmente cómo están las cosas. Salud hacía alusión pues, a una serie de datos que creo que nos podrían aportar mucha luz sobre la realidad de lo que está pasando. Y por lo tanto la pregunta o las preguntas que le planteo son las siguientes y son yo creo que bastante sencillas. La primera es qué esperan de esa transformación, qué esperan de la transformación que anuncian los dos gobiernos, el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, en qué se va a traducir esa transformación realmente, cómo creen ustedes que va a afectar a nuestro sector en Canarias y si estamos preparados para gestionar esos fondos y no resignarnos, como se dijo esta mañana y acaba de decir ahora Salud Gil, si no nos resignamos a perder ese dinero. Esas serían las cuestiones y, bueno, el orden que ustedes quieran, el primero que quiera romper el fuego, adelante, o la primera. Yo creo que los fondos, los Next Generation, van a ser una excelente oportunidad no solo para transformarnos, sino también para que sepamos dónde están las administraciones públicas. Queremos saber en Canarias si también están alineadas con los sectores empresariales, porque los sectores empresariales han demostrado coordinación, han demostrado que son capaces, como decía Pedro antes, de resolver con nuestras fronteras cerradas y somos islas lo que aquí ocurría, ¿no? Vamos a ver si ahora cuando esos fondos llegan a Canarias, no a España, a Canarias, porque al final esto son fondos públicos que la Unión Europea coloca en los presupuestos nacionales y que en función de las competencias de las comunidades autónomas o corporaciones locales o el Estado, los fondos se van a mover de un lado a otro para que sean las comunidades las que gestionen la mayor parte de los fondos que tienen que ver con las transferencias que tenemos, como puede ser turismo, educación, sanidad, la mayoría de las competencias y desde luego lo que afecta a digitalización y sostenibilidad. Vamos a ver si se tiene en cuenta el tejido empresarial canario a la hora de adjudicar esos fondos, si se exigen los grandes proyectos nacionales que el dinero llegue también a la empresa canaria, al tejido canario, que es el que tenemos que fortalecer para tener un futuro transformado, como se pretende, ¿no? Nosotros estamos preparados para recibirlo, la empresa está preparada para esos retos. De hecho, todo lo que tiene que ver con digitalización, había unos programas de digitalización internos de cada empresa que se han acelerado. Lo que se pensaba hacer en la próxima década creo que está resuelto ya, ¿no? O sea, nosotros somos capaces de acelerar, somos capaces de incrementar las estructuras si tenemos que incorporar nuevos proyectos o crecer en líneas diferentes. Hay más dudas de que las administraciones pues estén preparadas para eso, ¿no? Y para ello, pues las administraciones, lo decíamos esta mañana, tienen que contar con las mejores cabezas. En estos momentos no pueden estar al frente de administraciones públicas personas que no son capaces de gestionar. Necesitamos capacidad de gestión y no solo para repartir los fondos, que ya es grave que las administraciones digan, no, nosotros no vamos a ser capaces porque estamos acostumbrados a gestionar un 36% de lo que nos llega, pues ahora será mucho menos porque llega mucho más. Pues mire usted, habrá que cambiar las formas, ¿no? Porque la sociedad no se puede permitir que no lleguen estos fondos, porque estos fondos no significa que no nos transformemos, significa probablemente que nos quedemos descolgados para las próximas décadas, pero para muchas décadas, porque el gap que se va generando entre los que reciben estos fondos y los aplican y se digitalizan y también hacen una economía más sostenible como los fondos prevén, pues nosotros nos quedaríamos en un gap tan grande que no seríamos capaces, por ejemplo, de recibir turismo, porque el turista no solo va donde se presentan ofertas excelentes, ya el turista también exige que esa oferta pues reúna unos requisitos de respeto, por ejemplo, a los objetivos de desarrollo sostenible y a todo lo que tiene que ver con la huella de carbono, ¿no? Pues ahí es donde queremos estar y donde necesitamos transformarnos. Por lo tanto, las administraciones también creo que hay que exigirles un grado de responsabilidad y de vinculación, de alineamiento con el sistema productivo canario. Sí, coincidimos lógicamente en que la administración es la que tiene que poner cartas en el asunto, tiene que poner todos los medios
y si no los tiene, ponerse a trabajar en ello para agilizar en esas tramitaciones y en que en esos fondos realmente lleguen a las empresas. En el sector primario, gran parte de los proyectos que se han presentado o son muy pequeños, o sea, no van a llegar a esos criterios, o no están realmente vinculados con el tema de la digitalización o la sostenibilidad. Yo creo que ahora mismo en el sector primario lo que prima es una transformación en la comercialización. Los hábitos de consumo han cambiado, la gente quiere productos envasados en pequeñitos, semiprocesados, otro tipo de productos que, bueno, que por la falta de tiempo y por no poder cocinar, la gente no le puede dedicar tanto tiempo a cocinar, pues van prefiriendo otro tipo de productos. Y en Canarias nos estamos quedando atrás en ese aspecto. Se nos están viniendo encima muchos productos que podríamos estar elaborando aquí, como comenté en la charla de por la mañana, que podríamos estar fabricando y vendiendo aquí, incluso exportando a la península o a Europa. Y creo que por ahí tiene que venir la transformación en el sector agrario. Es una salida directa de las producciones, es una vinculación directa de la agricultura con el sector industrial y encima unos precios establecidos, con una programación de producciones que al final es lo que le hace falta al campo canario, poder planificarnos, que la gente haga inversiones adecuadas a esas planificaciones. Y por lo tanto creo que ese es el tren que tendríamos que seguir, por lo menos en el sector agrario. En cuanto a temas de sostenibilidad, creo que llevamos 15 años aplicando criterios de sostenibilidad con la introducción de la producción integrada, como ya hace el plátano de Canarias, casi en su totalidad. Y la gestión de residuos, pues también llevamos un chorro de años en ese aspecto, en cuanto a los residuos agrarios, lógicamente, que queda muchísimo por hacer, lógicamente también. Pero bueno, que estamos en el camino, que ahora no vamos a empezar desde cero tampoco, porque vengan estos Next Generation y todo esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso, por un lado que la administración ponga los medios que tenga que poner y por otro que haya esa vinculación industrial agraria para sacar nuevos productos y poder coger ese quesito del pastel de la comercialización que puede ser muy interesante. Un ejemplo claro, ya no solo lo que hablamos del plátano de Canarias, sino por ejemplo lo de las ensaladas en bolsa. Ha sido un éxito total ese tipo de productos. Se están produciendo aquí en Canarias y en 4 años hemos pasado de producir el 40% de las lechugas y ese tipo de productos que se consumían en Canarias a un 100%. Se están cogiendo nuevas fincas para cultivar esos productos. Se están contratando agricultores profesionales para esos productos y se está trabajando 24/7 en esas plantas de empaquetado. Por lo tanto, está claro que es un éxito total de un producto agrario producido en Canarias y que tiene cuota de mercado. Y por ahí creo que podemos seguir también. No. Ahora sí. Bueno, yo creo que el principal problema es que sufrimos un sistema que es rehén de sí mismo. Es decir, que se retroalimenta en la inoperancia, la burocracia eterna, ¿no? Lo que ocurre es que nosotros estamos musculados en frustración, musculados en impotencia y muy fuerte en confianza. Con lo cual, yo creo que son herramientas importantes. Nosotros hemos estado haciendo labor de zapadores, es decir, todos los sectores económicos, antes de que todo esto que está ocurriendo ocurriera, ya nos hemos ido posicionando, hemos ido aportando muchas iniciativas a las diferentes consejerías, a las diferentes administraciones públicas, intentando adelantarnos a estos acontecimientos, intentando saber y focalizar qué necesidades tenía Canarias, qué necesidades tienen los sectores de actividad para conformar una especie de matrimonio entre esos fondos y nuestras necesidades y además encajando dentro de los ejes que están fundamentados por la Unión Europea. En ese sentido, ¿qué esperamos? Pues esperamos un progreso que de no producirse, como decía el presidente antes, nos descolgaría del mundo. Con lo cual, eso es extremadamente grave y no nos lo podemos permitir de ninguna manera.
No puede ser que, por ejemplo, la licitación pública en España se aumente pues, en un 80% y que aquí se reduzca en un 80%. No puede ser que tengamos instrumentos en materia de edificación que no estén ya, que a pesar de tener la normativa, no estén ya puestos en marcha. Estos fondos van a suponer, por ejemplo, para la rehabilitación de viviendas, del parque de viviendas, que el 50% de las viviendas en Canarias son anteriores, vamos, no cumplen ninguna norma del Código Técnico de Edificación, ni accesibilidad, ni ningún tipo de cuestión que tenga que ver con la eficiencia energética, etcétera, etcétera. Va a haber una transformación brutal en ese sentido. Vamos a ponernos a la vanguardia de esta cuestión. Vamos a poder, que esto sí es una revolución y nosotros hemos trabajado mucho para ello, vamos a poder construir con dinero privado en suelo público. Y para esto hace falta que nuestra RIC pueda ser utilizada en estos instrumentos. Estamos ahora peleándonos con Hacienda para que se interprete adecuadamente las posibilidades de la RIC en las viviendas protegidas, para que incluso las administraciones públicas, llámese, por ejemplo, Visocan, que es una sociedad anónima pero 100% pública, pueda materializar la RIC de los empresarios canarios haciendo vivienda social. Colocar instrumentos, revolucionar la política de vivienda, que la iniciativa privada entre de lleno en esta cuestión. Aparte de la parte de vivienda protegida privada, que también vamos a trabajarla. Las infraestructuras turísticas, por ejemplo. Todos los objetivos ODS pasan por el sector de la construcción. Es curioso que hemos pasado de ser los depredadores a ser la herramienta necesaria para la sostenibilidad, ¿no? Y eso es algo que reivindico aquí hoy y que ya era hora, porque nosotros avanzábamos más que la opinión pública, ¿no? Y luego voy a poner un ejemplo de lo que podría ser la forma adecuada de gestión de los fondos Next Generation. Por ejemplo, en materia de rehabilitación de vivienda, el decreto ley que va a salir publicado prevé la posibilidad de que se generen oficinas técnicas que podrían ser desarrolladas desde las propias organizaciones empresariales a efecto de asesorar a las comunidades de propietarios, dirigirlas hacia la generación de sus proyectos, presentarles la documentación, acelerar todos esos procesos. Tenemos la financiación, es decir, hemos hecho una especie de sinergia. ¿Las comunidades de propietarios podrían ser subvencionadas? No, ser financiadas el 100% de las obras y subvencionadas en casi un 60% para poder hacerlo. Vamos a resolver todos los problemas que surjan durante la construcción con la compañía Endesa, porque vamos a abrir una oficina dentro de nuestra organización. Vamos a tener una correduría de seguros que se va a encargar de hacer todos los seguros. En definitiva, hemos generado una potente herramienta para poder gestionar. Ahora, lo que cabe es que efectivamente pueda hacerse. Pero es un ejemplo claro de cómo la iniciativa privada podría acelerar los procesos. Ya la Cámara de Comercio está haciendo un trabajo absolutamente elogiable en ese sentido, ¿no? Y es un ejemplo claro de cooperación público-privada. Mi opinión, ¿se oye? Sí, ahora. Bueno, en mi opinión, los nuevos fondos, los fondos Next Generation, a mí me gustaría que no fueran el plan Juncker. Y lo digo tal cual, porque el plan Juncker fueron muchos millones, muchos miles de millones, se nos llenaban la boca con las cifras y a Canarias no vino casi nada, por no decir nada. Por lo tanto, yo creo que eso tenemos que haberlo aprendido. Tenemos que pensar que, en este caso, la parte privada está dispuesta, y comentaba ahora mismo cómo se ha creado una oficina preparada para responder a los proyectos. Hay iniciativas en el sector industrial por 160 millones de euros que se han reunido una serie de industrias para avanzar en lo que va a ser la sostenibilidad. Una sostenibilidad que además es, en su más amplio sentido, estamos hablando de una sostenibilidad social, económica y ambiental, que es la que tenemos que trabajar. Y todo guiados con los ODS. Entonces, tenemos la guía, tenemos el puerto al que queremos llegar, todo eso lo sabemos.
Tenemos además la colaboración, que una y otra vez hablamos aquí entre sectores, porque hay proyectos además en nuestros puertos que son proyectos intersectoriales en los que diferentes industrias, energía, puertos, transportes se unen para presentar proyectos. Tenemos la infraestructura para podernos enfrentar y acometer esos fondos. Ahora falta que la Administración sea flexible, ágil, que sea capaz de convencer que la situación que tiene Canarias, una parte importante de esos fondos tienen que venir a Canarias, porque la gravedad de la crisis que ha ocasionado la crisis esta en Canarias es muy superior a lo que ha ocasionado en cualquier territorio de España. Por lo tanto, hay que tener la sensibilidad de saber vender y conseguir que esos fondos vengan para aquí. Y que esos fondos, además, cuando lleguen aquí, seamos lo suficientemente flexibles para superar esta administración que es garantista en exceso y que no está preparado, no está siendo flexible para los tiempos que corren. Lo ha sido en el reparto de los fondos, tanto en los del Gobierno de Canarias como en esos 1.140 millones, entregándoselo a una corporación público-privada para que pueda entregar el dinero a los empresarios que lo necesitan. Por lo tanto, si queremos que eso se produzca, lo que tenemos que hacer es ser tan flexibles como hemos sido en esta primera parte. Si queremos que eso llegue así, tenemos que ser tan eficaces para que lleguen tantos fondos como los mismos que llegaron en esta primera parte. Es decir, esto, porque lo que estamos hablando hasta ahora es de tapar lo que ha ocurrido, pero ahora estamos hablando de nuestro futuro, de construir un nuevo futuro en la que los ODS se extiendan por toda la sociedad y tengamos una Canarias mucho más sostenible. Realmente les tengo que decir que está generando mucho interés este debate, la cantidad de preguntas que nos están haciendo llegar, sobre todo las personas que nos están siguiendo por los distintos canales. Y a raíz de esto último, precisamente, que estabas comentando, Pedro, y que todos en alguna manera han hablado, que tiene que ver con la eficacia en la gestión, es un tema fundamental. Me gustaría plantearles tres cuestiones. La primera, que también alguno lo ha anunciado, corremos el riesgo de que al final toda esta cantidad de proyectos que se están poniendo en marcha, se pretenden poner en marcha, estas ansias por captar fondos para que no se pierden, para poderlos generar, corremos el riesgo de que al final nos estemos limitando a subvencionar o a apoyar económicamente proyectos, pero sin que haya un eje vertebrador en todos ellos. Es decir, todos hablan de la transformación, cada uno desde su sector, pero realmente hay un eje que con la transformación de todos y cada uno de los sectores consiga un modelo determinado de desarrollo en Canarias. Creo que es una pregunta que nos plantean. Ligado a esto, y también otra de las cuestiones que hablaban ahora en este bloque de intervenciones, la colaboración público-privada, que también se ha nombrado varias veces a lo largo del día y bueno, que parece que el Gobierno ha pasado de negarla en rotundo a aceptar que puede ser una herramienta válida. Bueno, ¿cómo lo plantean ustedes? ¿Si es suficiente las herramientas que se están poniendo sobre la mesa? Y por último, si ese proyecto de simplificación administrativa que pretende el Gobierno de Canarias, si ustedes creen que es suficiente y que realmente va a servir para darle un empuje y para facilitar el desarrollo de todos estos proyectos. Y vamos a hablar más allá de todos estos proyectos, no nos quedemos solo en esto, ¿no?, sino el desarrollo posterior de lo que pueda ser la economía de Canarias. Lo mismo, el que quiera empezar, adelante. Parece que vamos a conservar, somos gente ordenada por lo que veo. Vamos a ver, estas ansias por captar fondos o por recibir fondos, y cuando hablamos y entonces vamos a tener un montón de proyectos subvencionados. Estos fondos que van a llegar y que van a estar a disposición del sector público y del sector privado para transformar la economía, llegarán por la vía de la concurrencia, llegarán por la vía de una subvención de una parte de la inversión que hay que realizar. En ningún caso estamos hablando de subvenciones a fondo perdido de la totalidad del negocio, etcétera. Estamos hablando de ayudas del 10, 20, 30, 40% en función de lo que estemos hablando, algo parecido a lo que hemos tenido, pues por ejemplo, con renovables, con toda la fotovoltaica que se ha instalado en las viviendas canarias, pues han tenido un apoyo del 40%, y eso es lo que las ha hecho viables. No hubiese sido viable para la familia canaria tener placas fotovoltaicas en su vivienda sin esa ayuda del 40%.
40%. Hay transformaciones que tiene que acometer el sector privado y el sector público que sin esa ayuda, sin ese empujón en una parte del coste, pues no son posibles. Y eso es lo que nos posibilita pues coger la ruta, coger el camino de la competitividad, ¿no? Subir escalones de competitividad y ser menos dependientes, poder competir Canarias con el resto de regiones de la Unión Europea. En cuanto a colaboración público-privada, ya no es que el gobierno canario la acepte o no la acepte, es que estaríamos fuera de los fondos si no aceptamos la colaboración público-privada. Eso es algo tan extendido en Europa como la moneda, ¿no? O sea, es que no hay ninguna opción a que no exista colaboración público-privada y a que acabemos entendiendo que hay muchos servicios públicos que se prestan con recursos privados, como es el caso de la sanidad, por ejemplo, donde una parte, y además una parte importante de la sanidad pública, se hace desde el concierto con recursos privados y no pasa nada. Además, es un plus de calidad. En la parte que se utiliza al sector privado se producen enormes ahorros y descongestiones a la sanidad pública, etcétera. O sea que la colaboración público-privada, lejos de demonizarla, lo que tenemos que hacer es utilizarla, como está ocurriendo en el País Vasco, que creo que es un modelo a seguir por nosotros en muchas cosas, cuando estamos hablando de colaboración público-privada, cuando estamos hablando de dar oportunidades al sector empresarial de la comunidad autónoma, cuando estamos hablando de educación, de cercanía entre la sociedad y la educación que se ofrece, o de formación profesional. Yo creo que es un camino que debemos recorrer y es un buen espejo al que podríamos mirarnos. Y al final hablabas de simplificación y agilidad administrativa. Y eso no es solo una norma. No sé si la norma es suficiente o no es suficiente. Creo que no lo es, porque además tampoco sabemos dónde está la norma. Creo que en estos momentos se encuentra perdida por el Parlamento de Canarias. Aquella norma que llegaba con cierta urgencia en el mes de abril o mayo de 2020, pues todavía se está tramitando. Pero no es que la norma sea o no sea útil, es que hay que ir a una filosofía de simplificación y agilidad, de amabilidad hacia el administrado, que es lo que no tenemos en estos momentos. Yo creo que esa es la gran transformación que tiene que producirse, no mirar con tanta desconfianza y ser mucho más efectivo en el control. El que la hace, que la pague y que la pague duro, pero el que no la hace ni la piensa hacer, que pueda hacer lo que la norma permite. Vamos, totalmente de acuerdo, nada que añadir a que no nos van a regalar dinero. No va a ser, venga, toma, haz lo que te dé la gana, sino hay que presentar unos proyectos, esos proyectos tienen que tener una viabilidad y van a apoyar en cierta manera esos proyectos que tienen que buscar otro tipo de financiaciones y de inversiones. Por lo tanto, los promotores de esos proyectos se tienen que asegurar de que eso no va a ser una locura que no caiga en ningún sitio, sino que tiene que tener una continuidad. Para eso se van a destinar tanto dinero en apoyar esos proyectos, porque se supone que van a tener una continuidad. En cuanto a la colaboración pública-privada, se ha demostrado muy efectiva, como por ejemplo ha comentado Gloria como Agustín, y es que es lógico aprovechar esos recursos. Cuando en un momento de necesidad en que la propia administración ya está diciendo es que no vamos a llegar, pues coge a técnicos, a confederaciones de empresarios, a asociaciones, a técnicos competentes, igual o más de los que hay dentro de la administración, especialistas de cada subsector, multisubsectores y etcétera, economistas, lo que te dé la gana, aprovéchalos porque se te están poniendo a disposición. Es que no hacerlo es de locos, está claro, ¿no? Nosotros desde la parte agraria lo hemos dicho por activa y por pasiva, que se aprovechen las asociaciones, las confederaciones, todo tipo de organismos que hay privados para agilizar todo esto. Que es de lógica. Y en cuanto a la simplificación de los criterios, es que eso es una demanda que llevamos haciendo muchísimos años. Esto no tiene nada que ver con la COVID, ni con esta crisis, ni nada. Esto viene de largo, ¿no? En cuanto a la actividad agraria, como comenté en la charla del mediodía, una de las debilidades que tenemos en Canarias es esa maraña administrativa que hace que el arranque de la actividad agraria sea muy compleja, que el mantenimiento de la propia actividad sea complicada y que la entrada de nuevos jóvenes agricultores o ganaderos a la actividad sea casi imposible. Si ya de por sí normalmente salimos de las universidades o de nuestras formaciones sin tener ni idea de cómo funciona el mercado laboral, ni cómo se da un alta en Hacienda y en la Seguridad Social, ya si hablamos de permisos
como pasará también en la construcción, de permisos, de la maraña administrativa que hay, de la ordenación territorial, del ayuntamiento de turno, del cabildo, del gobierno de Canarias, de medio ambiente. Aquí la liamos de una manera tremenda y al final somos 2,4 millones, ¿no?, de habitantes aproximadamente en Canarias, que podría ser una ciudad normal. Creo que París está más o menos igual. Madrid tiene 3,1, o sea, muchísimo más que toda la población de Canarias, y se administra como un ayuntamiento. París y Madrid se administra, tendrán muchísimo más personal, pero se administra como un único ayuntamiento. Aquí tenemos 80 municipios, quiero recordar, 8 islas, o sea, 8 cabildos, no, bueno, 7 cabildos, porque la Graciosa todavía no ha pedido tener un cabildo. El gobierno de Canarias, bueno, es una complejidad tremenda, ¿no? Y cada uno pone unos criterios diferentes. Entonces, lógicamente, es muy, muy necesario para la sociedad en general una unificación de criterios, una simplificación, al estilo alemán. O sea, usted quiere hacer esto, muy bien, hágalo. Como están haciendo también ahora con las ayudas COVID. Estas son sus pérdidas, muy bien, este es el dinero. Ahora, dentro de unos meses le vamos a hacer una inspección, o dentro de unos meses le vamos a ir solicitando toda esta documentación, pero vaya caminando. Lo que no puede ser es que la gente tenga ganas de invertir y tenga que esperar 2 años a que le den las licencias, eso es una locura. Ningún inversor se va a meter a invertir en un territorio así. La gente que tiene dinero para invertir no lo va a hacer. Entonces, o se simplifica esto o está claro que se le quita las ganas a todo el mundo, ¿no? No sé si está encendido. A ver, yo en relación a la primera pregunta, ¿no?, en cuanto al hecho de que los fondos o las subvenciones lleguen a Canarias o no y puedan constituir un peligro, yo creo que hay que huir absolutamente de contribuir en ningún caso a que se piense que Canarias es una economía subvencionada. Ya tenemos bastante con Montero, o sea, ya ella se lo sabe. O sea, entonces, yo creo que todo lo contrario. O sea, de lo que se trata es que Canarias está en desventaja con respecto al resto del territorio. Hay un estatus y ese estatus hay que defenderlo. Hay una concurrencia competitiva y hay un tejido productivo absolutamente capaz y absolutamente al nivel de poder desarrollar esos proyectos. No nos van a subvencionar los gastos corrientes. Yo entiendo que lo que están haciendo es una inversión, no es subvención. En cuanto a la cooperación público-privada, estamos todavía en pañales en relación a esta cuestión. Todo el mundo habla de cooperación público-privada, pero hay muchos prejuicios a la hora de la verdad en el momento de desarrollar o poner en marcha actividades que, bueno, ya han sido muy criticadas. En principio, esa cooperación, por ejemplo, de la Cámara de Comercio fue muy criticada en un momento determinado, cuando ha demostrado que es absolutamente eficiente. Hay muchos prejuicios y muchos complejos, pero no queda otro remedio porque Europa tiene clarísimo que este es el camino. De hecho, España, cuando traspuso la directiva en relación a esta cuestión, la directiva europea, lo que hizo, permítanme, la palabra es un poco fuerte, pero castró absolutamente la posibilidad de que en España se implantara un sistema de cooperación público-privada con absoluta normalidad. Y lo que hicieron fue inventarse un contrato que es inútil, que no se ha utilizado jamás y que no sirve para nada. Entonces, eso es lo primero que hay que abordar, es que esto es una oportunidad para la cooperación público-privada, que nosotros vamos a tenerla para demostrar de lo que somos capaces y que al final la realidad y la evidencia va a ser la que triunfe. En relación a la simplificación administrativa, yo casi pediría, por favor, que no simplifiquen nada, que lo dejen todo. O sea, no simplifique, porque cada vez que se ponen a simplificar la arman. Al final, mire, el decreto de simplificación administrativa que entró en el Parlamento era un decreto con un porcentaje más o menos alto. Nosotros somos conscientes de que al 100% no podemos llegar y que hay otros intereses que ahí confluyen. Perfecto. Hicimos un estudio de lo que se proponía en relación a la normativa. Bueno, más o menos, le pongo un ejemplo. Habíamos metido la posibilidad de una modificación de la ley del suelo. Para los visados de conformidad, las licencias de obra, 30 días las licencias de obras estarían resueltas. Bien. Cuando salió publicado el decreto, era un huevo y una castaña, porque al final la voluntad política, que en principio pudo verse reflejada, fue, vamos a decir, transformada en el mismo decreto
en dos fases. Había una fase absolutamente clara en relación y el decreto que está en vigor es de una inseguridad jurídica que las empresas no la utilizan. O sea, por favor, déjenlo todo como está, apliquen un poco de sentido común y no pongan obstáculos. Nada más que eso. Bueno, yo tengo que disentir de salud, que lo simplifiquen de verdad. Y no lo hago por contradecir, sino hay que hacerlo. Es una obligación. No puede ser que además cada simplificación sea mayor complicación. La simplificación es, claro, simplificar. Aquí todos hemos utilizado de una u otra forma la maraña. De una u otra forma hemos empleado la palabra responsabilidad del empresario. Decía el presidente que además en estos fondos no son unos fondos en los que sean un 100% de la inversión, es una parte de la inversión. El empresario tiene que arriesgar. Qué difícil es arriesgar cuando para ejecutar el proyecto no se puede hacer porque pierdes el tiempo en resolver problemas que además son problemas que con sentido común se podrían quitar. Por lo tanto, yo no puedo decir lo de Saluki, la entiendo lo que ha dicho, yo lo entiendo lo que ha dicho, pero creo que Saluki además quiere decir lo que todos queremos, simplifiquen de una vez. Es complicado, y es complicado ver que hay iniciativas con dinero, con gente que quiere invertir, que quiere generar puestos de trabajo, que quiere generar riqueza, y que por no tener suficientes funcionarios en algún lado, por no poderlos contratar, porque no se pueden contratar funcionarios que serían titulados, que estarían disponibles y que no se pueden incorporar a resolver las cuestiones, los proyectos se queden parados. Y de verdad que eso duele, y además, si esos fondos los queremos reclamar y queremos convencer de que esos fondos, también tenemos que demostrar que somos capaces de esos fondos ejecutarlos, de esos fondos convertirlos en riqueza en nuestra tierra. Por lo tanto, teniendo en cuenta que esto es colaboración público-privada todo, tenemos que entender que lo público tiene que entender lo privado, igual que también lo privado tiene que entender lo público, tiene que haber garantías. Por lo tanto, lo que habrá que hacer es hacer las cosas, y el que lo haga mal que lo castiguen, pero hay que facilitar el que se hagan. No tener la premisa de que el empresario es malo por naturaleza. No, el empresario genera riqueza, genera puestos de trabajo, y hace falta muchos empresarios como los que han sacado esta tierra adelante que sigan estando para que podamos seguir adelante. Bien, centrándonos por cambiar un poco, pero sin movernos demasiado del tema. Y centrándonos en lo que estamos viviendo en nuestro día a día, ahora mismo creo que ya nadie niega que nos encontramos inmersos en una quinta ola de la pandemia. Vivimos una época de incertidumbre, de no saber muy bien hacia dónde vamos, no saber muy bien qué va a pasar. Nos estamos acostumbrando pues a vivir, ¿no?, a este ritmo de mucho protocolo, mucha seguridad, de no arriesgar para no sabemos qué es lo que va a pasar, con lo cual, pues tenemos esta situación de gran incertidumbre en todos los ámbitos de nuestra vida. Ustedes lo han vuelto a decir y han vuelto a recalcar, ¿no?, la importancia de una respuesta ágil de las administraciones en todos los aspectos en lo que estamos viviendo, y existen muchas dudas de que realmente no solo haya sido así, entendiendo la complejidad de la situación en la que nos hemos visto inmersos, sino agilidad para afrontar el futuro. Con lo cual, la respuesta que les plantean es ¿cuáles creen ustedes que va a ser, o cuál creen ustedes que va a ser la Canaria post-COVID? ¿Qué es lo que va a hacer de Canarias una vez consigamos superar esto, o si tenemos que convivir con esta pandemia y con todas estas limitaciones que tenemos durante mucho tiempo? Yo no me voy a contradecir a lo que dije esta mañana. Positivo. y lo voy a volver a repetir. La Canaria post-COVID será la que teníamos pre-COVID, con algunos cambios, porque se han acelerado cambios en digitalización, como hemos hablado aquí, con nuevos retos, con un mayor conocimiento de debilidades y fortalezas, con más alianzas, pero las estructuras que teníamos en Canarias y el marco legal que es lo que teníamos antes del COVID. Hay personas que piensan que las cosas cambian
porque tienen que cambiar. Las cosas, si no las cambiamos nosotros, no cambian. Y si no hacemos un esfuerzo por cambiar el marco que tenemos, por favorecer la inversión, por facilitar que se diversifique nuestra economía y la creatividad empresarial, fomentarla, pues si no lo hacemos, nada va a cambiar. Pero nos encontraremos, desde luego, una Canarias que ha retrocedido varios pasos y que los va a tener que acelerar. Y eso es lo que nos compete a nosotros ahora, porque la recuperación tampoco llega como... y luego primero viene la depresión y luego viene la recuperación. Bueno, para unas autonomías o regiones sí, para otras no. Para unos países sí, para otros no. Algo tiene que ver lo que hacen los empresarios o lo que hace el sector público con la capacidad de una región para recuperarse. Entonces, va a depender mucho de lo que nos encontremos al frente de nuestras administraciones públicas, de la capacidad de gestión que tengan, y desde luego también va a depender mucho del músculo empresarial, ¿no? Yo creo que a todos nos ha sorprendido ver como empresarios del sector turístico, principal afectado por la pandemia desde el punto de vista económico, pero que ha trasladado su daño a todos los demás sectores de actividad, con lo cual en Canarias podemos decir que todos los sectores han sido enormemente dañados por la pandemia. Pues vemos como empresarios del sector turístico han gastado sus últimos recursos, a pesar de la incertidumbre que tenían por delante, en reformar sus establecimientos para el día que se abriesen de nuevo los establecimientos, poder recibir. Y se dirigen a la administración pública en base a una simplificación administrativa que Saluki decía antes, para adaptar los establecimientos no a su capricho, sino a lo que los clientes y turoperadores les demandan para este nuevo entorno, que son espacios más amplios, recepciones más amplias, con mayor volumen de oxígeno, etcétera. Y todo lo que te propone la administración es que lo hagas con estructuras de aluminio y toldos. No, pues eso es lo que le queremos ofrecer al turista en el año 2022, cuando vuelva a tener que decidir si viene a Canarias, va a Turquía, va a Maldivas, va a Grecia. Ahí es donde competimos. Y ese es el gran éxito del turismo canario, y lo vuelvo a repetir, que lo decía antes, que los turistas nos vuelvan a elegir, y nos están volviendo a elegir porque hemos sabido hacer los deberes. Pues ese es el camino en el que debemos seguir. Sí, y está claro que el COVID tampoco es el punto de inflexión total, que antes estábamos súper bien y ahora de repente estamos fatal y por lo tanto tenemos que cambiar las cosas. No, es que ya veníamos de estar regular, ya venimos de tener unos índices de paro bastante amplios, de estar siempre en la cuerda floja, de estar siempre demasiado dependientes de determinadas cosas. Entonces, ¿esto va a cambiar en algún sentido? Pues sinceramente no lo sé. Ahora mismo creo que ya nadie se atreve a hacer valoraciones a medio plazo, porque es que no sabemos lo que va a pasar. No sabemos si realmente el turismo se va a recuperar al ritmo que queremos o no, si las empresas que se han podido mantener van a continuar o lo que estábamos hablando antes, o no van a llegar a la playa, que muchas de ellas no van a llegar. ¿Qué va a pasar con la gente que están en ERTES todavía? Hay muchas incertidumbres, pero bueno, me sumo a lo que decía inicialmente Agustín. Hay que mantener el optimismo, hay que mantener la fortaleza en decir, oye, nos queda mucho por avanzar todavía, no hay nada perdido, nos tenemos que reinventar porque, bueno, al final este tipo de pandemias, pues el día de mañana nos pueden volver a llegar. También nos hacía falta una reconversión digital que se venía demandando desde hacía mucho tiempo, que eso va a agilizar muchos procesos que antes pues nos costaba tener que ir a hacer negociaciones haciendo viajes o reuniones y cosas así, y ahora mismo se agiliza de una forma tremenda. Temas de la formación online, que ahora podemos llegar a las islas menores, por ejemplo, que demandaban mucho este tipo de sistemas. Y bueno, al final creo que el balance que tenemos que hacer es siempre a lo positivo. Está claro que estamos con la soga al cuello, que estamos bastante tocados, pero el camino que nos queda por delante es optimista. Águeda se llamaba, creo, la ponente que estuvo hablando de turismo, que decía, es que nosotros hacemos las cosas muy bien. Sí, hacemos las cosas muy bien, pero siempre hay que pensar que lo podemos hacer mejor, no hay que ser conformistas. Entonces, bueno, con ese punto en la cabeza de querer mejorar, de seguir avanzando, de modernizarnos, de aspirar a algo mejor, a no conformarnos con lo que teníamos, como lo dije esta mañana, no conformarnos con 16 millones de turistas que nos dejan un 26% de paro, sino con un modelo de turismo también
que absorba a parte de esos parados o diversificar la economía hacia otros sectores que reduzcan esos niveles de paro, que es muy necesario para Canarias. Así que bueno, creo que nos queda mucho por hacer y tenemos todos los condicionantes climáticos, geográficos, paisajísticos, etcétera, como para poderlos hacer. Y encima ahora vamos a tener dinero, así que está en nuestra mano. Bueno, por lo que a mí respecta, yo creo que muy pocas cosas que añadir a lo que ha dicho el presidente, porque lo suscribo en su totalidad, pero sí hacer notar, por ejemplo, cómo procesos que deberíamos abordar en decenas de años, lo hemos hecho con una inmediatez impresionante. El tema de la digitalización, por ejemplo. De repente hemos descubierto el teletrabajo, pero es que resulta que hemos descubierto un turismo, un producto turístico que dimana justamente de aquellos que teletrabajan y quieren venir a Canarias a estar 6 meses. O sea, es todo un descubrimiento dentro de lo que ha significado de duro, ¿no? Y va a depender de si este proceso de aprendizaje vamos a ser capaces luego de ponerlos en valor para que, como dice el presidente, empecemos de nuevo a partir de la época pre-COVID. Si nuestra administración pública ha entendido, por fin, la cooperación público-privada y por fin ha entendido que tiene que tener una mente abierta, colaborativa con la iniciativa privada, que la presunción de culpabilidad que está inmersa en el sistema se convierta en presunción de efectividad, ¿no? y que cooperen con nosotros. De hecho, por ejemplo, en el sector de la construcción, que estamos inmersos en un proceso de digitalización importante y que puede significar un cambio morfológico de las ciudades y puede significar unas técnicas constructivas novedosas, unos materiales que se van a investigar, el que podamos hacer palanca con todas las empresas en función de una investigación, vamos a hacer un hubs en este sentido. Probablemente yo no hubiera podido abordarlo si no hubiéramos pasado por estas dificultades, porque no estarían receptivos en suficiente medida para poder desarrollarlo. Hay muchas cosas que podemos sacar en positivo de lo que nos ha pasado y creo que nosotros somos expertos en aprovecharlo todo. Yo no me puedo contradecir con mi primera intervención. Entiendo que el post-COVID nos habrá incorporado un mayor aprendizaje en el COVID que se va a transmitir en diferentes líneas. Sí es cierto, y tal y como decía el presidente, que vamos a tener que subir de muy abajo, o sea, porque hemos caído muy abajo. Y eso es así, con lo cual las circunstancias de la salida van a ser complicadas. Pero sí que es verdad que si decía que ha existido una interconexión o una colaboración entre el sector empresarial para salir, eso ahora creo que se va a transmitir más. Yo creo que eso, la expresión kilómetro cero va a tener mayor valor, no solamente por el tener el aprovisionamiento más cercano, por reducir la contaminación, sino también por el emplear mano de obra local en el sector primario, en el sector industrial, en el sector de la construcción. Y yo creo que hay que trabajar mucho en esa línea y hay que reforzar a los sectores productivos para que ayuden más al kilómetro cero, pero en su más amplio sentido, en utilizar empresas locales en su máxima expresión para que sean las que ayuden en otras futuras crisis que puedan venir, sean las que nos permitan salir. Lo digo porque de esa experiencia, de ese momento es de lo que tenemos que aprender, pero es que además se convierte en valor cuando lo llevamos a productos del sector primario o a productos industriales, a productos elaborados en Canarias, productos canarios y productos elaborados en Canarias, productos que nos distinguen como destino, que incorporan valor al destino, que dan diferencia y que deben unirse a los valores que ya tiene nuestra tierra, paisajísticos, de instalaciones turísticas y también gastronómicas y de su gente, de una gente maravillosa que está aquí, que quiere seguir aquí, que quiere seguir generando riqueza aquí, que quiere aprovechar y disfrutar su tierra y que por lo tanto necesita tener un futuro claro. Y ese futuro se construye, como se construyó en marzo del año pasado, como se construyó la salida de un verdadero abismo al que nos enfrentábamos. Por lo tanto,
para mí el futuro que viene va a tener incorporado el aprendizaje de esa época, que lo vamos a tener todos incorporados. Y eso con los valores que tiene el de vivir en una zona como la nuestra, alejada del continente, fragmentada, cercana a África, donde además tenemos que aprovechar los valores que nos dan nuestros puertos y una industria. Yo pienso en las energías renovables y en la eólica marina, el potencial que tenemos de ser un referente en el mundo en nuevas tecnologías que se apoyen en las renovables, porque además disponemos de un territorio en el que las condiciones para este tipo de tecnologías son maravillosas, con lo cual espero que nuestros puertos también amplíen el uso, un uso más industrial y un uso vinculado a las nuevas tecnologías. Eso es lo que espero. La verdad que se nos quedan muchísimas cosas en el tintero y, como digo, con una alta participación de personas que quieren hacerles preguntas, pero bueno, para terminar, ya llevamos ya un tiempo más que prudencial. Sí quiero plantearles una cuestión que es de las que más se está repitiendo, y hemos tenido también esta mañana ocasión tanto de escuchar como de hablar de ello. Además de la pandemia, de los efectos en la economía, el principal debate que ha habido últimamente, en las últimas semanas, aquí en Canarias, ha sido precisamente la modificación del REF, la modificación que se ha producido del REF sin una consulta previa al Parlamento, y además mermando nuestros derechos. Esta mañana tuvimos la oportunidad de escuchar una muy interesante ponencia a cargo de Salvador Miranda, que, bueno, si me lo permiten, creo que más de uno debería haberla escuchado con detenimiento antes de tomar decisiones, pero bueno, que nos ha dejado una idea muy clara respecto a lo que el REF significa para Canarias y la importancia de seguir contando y, por supuesto, el riesgo que puede conllevar el que se esté tocando sin el consentimiento de los canarios, que al final es lo que representa el Parlamento de Canarias. Así que la pregunta que les hacen y que les hago es si nos podemos permitir el lujo de afrontar esta crisis con menos derechos y con menos herramientas una vez que se ha abierto la puerta de la modificación del REF sin el consentimiento de Canarias. Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Yo voy a hablar poco de este tema, no porque crea mucho en él, que creo muchísimo, pero porque también hablé esta mañana y creo que el resto de personas que están en la mesa tendrán muchas más cosas también que contarnos. Yo creo que aquí también deberíamos mirar un poquito al País Vasco, ¿no? A Navarra, a ver quién se atreve a cuestionar esos fueros, ¿no? Pero no es que no los cuestionen porque la otra parte se los conozca bien, que probablemente tampoco se los conozca, es que la que se lo conoce muy bien es la población local. Es que la población local no permite que le toquen su fuero. Y aquí estamos todavía un poco lejos de eso y tenemos también que creer nosotros mucho más en nuestra herramienta y tenemos la obligación de divulgarlo. Yo esta mañana hablaba de la necesidad como hipótesis teórica, ¿no?, de contar en Canarias con un comisionado del REF, ¿no?, que estuviese continuamente defendiéndolo, divulgándolo, actualizándolo, etcétera, para que de verdad la sociedad canaria conozca qué es lo que nos iguala, qué es lo que nos compensa nuestras deficiencias estructurales y además el derecho histórico que tenemos sobre eso, ¿no? Hablábamos de 1507 esta mañana, ¿no? Yo creo que y los derechos históricos se adquieren no por casualidad tampoco. O sea, cuando nos conceden esos derechos en ese momento es porque Canarias lo necesita, ¿no? Y cuando en 1972 se formaliza lo que hoy tenemos, evolucionado por supuesto hasta el día de hoy y más que tendrá que seguir evolucionando, es porque había que poner en papel por muchos motivos esa necesidad que tiene Canarias, ¿no? En Canarias no habría economía sin REF, no seríamos capaces de pagar la luz de nuestras casas, no seríamos capaces de tener agua corriente en todas nuestras viviendas, no tendríamos un sistema productivo que ha sido capaz de internacionalizarse, de digitalizarse, de adquirir mejores hábitos de gobernanza, de ser líderes en objetivos como los ODS o en objetivos como la igualdad en la sociedad, ¿no? Yo creo que el REF también, en todo lo que tiene que ver con educación, necesitaríamos
escuchar todos mucho más a Salvador y a las personas que como él lo conocen y de forma muy didáctica nos lo explican, y necesitamos todos también hacer autocrítica sobre la escasa defensa que hacemos los canarios de nuestro fuero. Cuando a alguien le tocan algo tan íntimo como eso, debe saltar. Pues sí, totalmente de acuerdo. Todo lo que sean ayudas a contrarrestar nuestra situación geográfica, creo que son totalmente necesarias y sin discusión. Nos puede venir cualquiera de cualquier sitio a decirnos que es que por qué Canarias tiene que recibir estos fondos, pero es que tiene que ser inmediato la defensa de este tipo de fondos. Igual que es inmediata la defensa de los fondos más vinculados a la agricultura y la ganadería, como pueden ser la parte de la PAC, del POSEI, el PDR, y dentro de la parte de POSEI y todo esto, pues la parte del REA. Son fondos que lo que vienen es a compensar nuestra lejanía, y nosotros, al pertenecer a la Unión Europea, tenemos derecho a eso. No es algo que nos estén tampoco regalando, es que vivimos en mitad del océano. Es que eso la gente la tiene que entender, que nosotros no tenemos ríos, que nosotros tenemos un sistema eléctrico como el que tenemos, y hasta ahora una dependencia, hasta que se ha empezado a arrancar, una dependencia con el petróleo a nivel energético. Y eso lo tiene que entender cualquiera, y el que no lo entienda, pues tienen que estar nuestros representantes a poner el grito en el cielo, el manotazo en la mesa o lo que sea, a defender nuestros derechos adquiridos. Porque es que el recorte en cualquier tipo de estas ayudas, tanto el REF como la parte de la PAC, el POSEI, el PDR y todo esto, es que es ahogarnos, es meternos la cabeza bajo el agua. Por lo tanto, defensa a ultranza de todas estas ayudas. A mí me parece una falta de respeto absoluta, ¿no? Y además lo que comentaba antes, o sea, hay una sensación en el Estado español de que Canarias es una economía subvencionada. Los burócratas, los tecnócratas y los cargos públicos que faltan al respeto no terminan de entenderlo. Yo les puedo poner una anécdota, no solamente se trata del Estado. A mí compañeros de consejos rectores nacionales me han preguntado ¿cuánto te hemos pagado hoy por venir? Eso me ha pasado a mí. Y esa es la sensación que se está infundiendo. Yo estoy de acuerdo con el presidente en que es necesario hacer pedagogía, no solamente en la población que sienta como suyo el REF, sino que se sienta en donde se tenga que sentir, que se explique con claridad por qué nuestra situación es la que es. Y yo pongo un ejemplo que antes lo hablamos, con el tema de vivienda y los fondos de vivienda. Ahora mismo la RIC, en función de toda la suspensión que hubo durante el confinamiento y durante el peor año de nuestra vida seguramente, tiene dificultades para materializarse. Es una oportunidad magnífica para que se interprete dentro del REF determinadas cuestiones que tienen que ver con las viviendas protegidas, que podrían hacer que las propias administraciones públicas se doten de financiación a través de la RIC para poder desarrollar una trilogía: producción, empleo, bienestar social. Es evidente, pues las advertencias son no, ni de broma, eso ahora no se puede tocar, y hemos tenido que ir por la vía de las consultas vinculantes, que ya sabemos lo que nos van a contestar. ¿Por qué tenemos que resignarnos a estas cuestiones? ¿Por qué no defendemos con ahínco algo que es de sentido común y que además está más que justificado? Yo no tengo nada más que decir, vamos, lo que ha dicho el presidente ha sido sumamente claro. Me sumo a lo que han dicho mis compañeros de mesa y digo además que desde cualquier punto de vista es inadmisible que se modifique nuestro REF, que no son 3 letras, que es nuestro régimen económico fiscal, aquel que compensa nuestras singularidades, nuestros sobrecostes ocasionados por la posición, por la situación y por la geografía que tenemos. Y que no se puede hacer eso sin consultar y hablar con la otra parte. Y además es algo que es de sentido común. Los contratos entre partes se resuelven hablando. Y lo que no puede ser es que se haga una modificación de forma unilateral y que además nos quedemos tranquilos porque sea pequeña la modificación. No hay modificación pequeña ni hay modificación grande. Cualquier modificación que no sea pactada es una modificación que afecta al espíritu fundamental
y el espíritu fundamental de nuestro régimen económico y fiscal, de nuestro REF, es el de compensar los sobrecostes que sufrimos. No es una cuestión de ser pedigüeños, es una cuestión de solidaridad, de igualdad, de que estemos uno a la misma altura que el otro y que no nos pueden quitar eso que nos han dado, no nos lo pueden quitar de hoy para mañana sin decirnos nada. Se quiere modificar, siempre debe ser para mejorar, siempre debe ser para mejorar, pero hasta las mejoras tienen que ser pactadas. No puede haber mejora que no sea pactada. Interesante reflexión para terminar. Como los decía, bueno, se nos quedan muchas cosas en el tintero. Ha sido muy interesante escucharles a todos y cada uno de ustedes, personas con los pies en la tierra y con una opinión más que formada y fundada en todos estos aspectos, así que no nos queda sino agradecerles la presencia aquí, que hayan querido compartir este rato con nosotros en este campus de verano. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, y con esta mesa redonda terminamos hoy la jornada de hoy, y a partir de mañana a las 9:15 de la mañana, con una jornada muy interesante sobre la protección social tras la COVID. Muchísimas gracias a todos y a todas.